Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 7 de noviembre en la 31ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Muy bien, vamos a la primera lectura. Continuamos con la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículos del 14 al 21. Nos dice San Pablo: respecto a ustedes, hermanos, yo personalmente estoy convencido de que rebosan buena voluntad y de que tienen suficiente saber para aconsejarse unos a otros. Bueno, esto lo dice San Pablo porque eh, quiere transmitirles el concepto mm, original, ¿no?, de la comunión de los santos. El hecho de que somos miembros de un mismo cuerpo y por lo tal estamos eh, comunicados, ¿no? Tenemos eh, una relación estrecha y por eso les dice que tienen suficiente saber para aconsejarse unos a otros, porque tienen como cristianos el don del Espíritu Santo, ¿no? Tienen los dones ya del Espíritu Santo. Uno de ellos es el conocimiento y el consejo. Y continúa: pese a todo, les he escrito propasándome a veces un poco para reavivar sus recuerdos. Bueno, aquí hay una especie de disculpa, ¿no?, de excusa eh, de San Pablo, porque él está escribiendo desde Corinto, ¿no?, a los cristianos de Roma. Él no los conoce, él no ha ido allá, irá eventualmente, ¿no? Allá será su martirio allá. Sin embargo, es una iglesia que no ha sido iniciada por él, ¿no? Y luego lo va a decir más tarde. Por eso él se excusa de que puede haberse propasado, dice, un poco, ¿no? O sea, ha sido muy, muy rudo, muy fuerte. Continúa: lo he hecho en virtud de la gracia que Dios me ha otorgado, ser ministro de Cristo Jesús para con los gentiles, ejerciendo el oficio sagrado del Evangelio de Dios para la ofrenda de los gentiles, consagrada por el Espíritu Santo, sea agradable. Bueno, eh, la ofrenda, ¿no? Aquí nos saltamos un pedacito, disculpen. Dice, ejerciendo el oficio sagrado del Evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles, consagrada por el Espíritu Santo, sea agradable. Bueno, ya está refiriéndose aquí litúrgicamente a la ofrenda que hacen los gentiles, ¿no? Es decir, en la Eucaristía ellos presentan sus ofrendas, ¿no? Inclusive lo dirá en algún pasaje como hostias vivas, ofrézcanse, ¿no? Hay que ofrecerse, esa es la idea. Pero el ofrecimiento nuestro, lo dice también San Pablo, es con Cristo. No podemos hacerlo solos. Y es agradable a Dios cuando es en Cristo, como eh, la- el cuerpo místico, ¿no?, que es la iglesia. Así es agradable en la iglesia. Y todos, como miembros de un mismo cuerpo, comunicándonos, ¿no? Así pues tengo de que gloriarme en Cristo y en relación con las cosas que tocan a Dios. En efecto, no me atreveré a hablar de otra cosa
que no sea lo que Cristo hace a través de mí en orden a la obediencia de los gentiles, con mis palabras y acciones, con la fuerza de signos y prodigios, con la fuerza del Espíritu de Dios. Bueno, entonces todo lo que hace y se gloria, dice aquí, no en Él, ¿no? Sino en Jesucristo, ¿sí? En lo que hace Cristo a través de Él, para obtener la obediencia, ¿no?, de los gentiles. La obediencia, eh, es decir, la aceptación del Evangelio, la fe, la confianza, creer en lo que dice el Señor en el Evangelio, ¿no? Creerle a Él. Y esto para con los gentiles, ¿no? Porque recordemos que San Pablo ha sido apóstol de los gentiles, a diferencia de los demás apóstoles que eran de los judíos. Bueno, todo esto lo hace, dice, con la fuerza del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Tanto que en todas direcciones, partiendo de Jerusalén y llegando hasta Iliria, he completado el anuncio del Evangelio de Cristo. Pero él ha ido por todas direcciones, ¿no? Sus famosos 4 viajes, ¿no? Desde Jerusalén, pasando por Asia Menor, eh, llegando hasta Grecia, a, eh, a Europa, ¿no? Y aquí menciona Iliria. Iliria sería la parte de Dalmacia. Bueno, y dice, he completado el anuncio del Evangelio de Cristo. Bueno, digamos que todavía no lo ha completado, pero ha hecho prácticamente, ha obedecido, ¿no? Ha cumplido su misión. Y continúa, pero considerando una cuestión de honor, no anunciar el Evangelio más que allí donde no haya pronunciado aún el nombre de Cristo, allí donde no se haya pronunciado aún el nombre de Cristo, para no construir sobre cimiento ajeno, sino como está escrito, los que no tenían noticia lo verán, los que no habían oído comprenderán. Bueno, ¿a qué se refiere San Pablo? Dice, allí donde no se haya pronunciado aún el nombre, para no construir sobre cimiento ajeno. Es decir, San Pablo iba donde eh, no habían ido otros, ¿no? Otros predicadores, incluso los mismos apóstoles, ¿no?, que habían ido a muchos lugares. Pero San Pablo iba a aquellos donde todavía no se había pronunciado el nombre de Cristo, para no construir, dice, sobre cimiento ajeno. Porque si iba un apóstol a alguna ciudad, entonces él ya dejaba eh, como cimiento la palabra de Dios, la predicación del Evangelio y la fe. Bueno, y luego cita eh, al profeta Isaías en un pasaje muy mesiánico que dice, los que no tenían noticia lo verán, los que no habían oído comprenderán, refiriéndose a los gentiles, que vendría ese momento en el que oirán, tendrían noticia y buena noticia, ¿no? Que es la traducción de Evangelium o Evangelio, la buena nueva. Y los que no habían oído comprenderán, refiriéndose, como les decía, a los pueblos gentiles y paganos, los no judíos. Muy bien, continuamos con el Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 98, cuyo responso es, el Señor revela a las naciones su victoria. Bueno, este salmo es un salmo de
alabanza, eh, de acción de gracias y de confianza, ¿no? De confianza en el poder del Señor. Mesiánicamente, obviamente se va a referir y escatológicamente también al reino de Dios, ¿no? Al nuevo pueblo de Dios, a la iglesia. Y por eso empieza diciendo, canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Bueno, el cántico nuevo siempre se va a referir a algo nuevo, ¿no? Recordemos que los salmos, 150 en número, eran parte de la liturgia judía, ¿no? Del templo. Y muchos de ellos eran cantados. Y entonces, pero aquí, ¿no? Misteriosamente y en profecía, lo dice con respecto al Nuevo Testamento, a la nueva alianza, al nuevo pacto, ¿no? Que realizará Jesucristo. Por eso dice, canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Y aquí las maravillas desde la salida de Egipto, ¿no? La liberación de Babilonia y también proféticamente y mesiánicamente a la liberación del pecado por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo, que es figura del poder de Dios. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Bueno, también hay que tener mucho cuidado aquí, que a pesar de ser un salmo, ¿no? Es un salmo mesiánico, porque ya se refiere a que el Señor da a conocer su salvación. ¿Quién es? La salvación es Jesús, es el Mesías. Su nombre es Dios salva. Esa es la salvación de Dios, Jesucristo, en su venida, ¿no? Y en su redención de toda la humanidad. Y revela a las naciones su justicia, quiere decir su justificación, el hecho de, a través de su muerte y resurrección, nos ha justificado, nos ha dado la nueva vida espiritual. Somos criaturas nuevas en el Espíritu. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Recordemos que Dios siempre cumple sus promesas. Y aquí, mesiánicamente, se refiere al cumplimiento de la promesa del Mesías, ¿no? Y también menciona a Israel, la casa de Israel. Pero este no es el Israel terreno, es el Israel celeste. Es el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia Católica Universal que acoge a todos los hombres, de todas las razas, de todas las lenguas. Y termina, los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. Nuevamente, el término, la salvación de nuestro Dios, que es Jesucristo, el Mesías, Dios salva, ¿no? Yahushua o Yahshua, Jesús. Y por eso los confines de la tierra, o sea, todo, ¿no? Toda la tierra lo han hecho. Por eso es profético y apunta a la era mesiánica. Muy bien, pasamos al Evangelio. Continuamos con el desarrollo del Evangelio según San Lucas. Tenemos el capítulo 16, versículos del 1 al 8. Su título temático, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Muy bien, nos dice San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos,
Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Bueno, aquí un término que es interesante. eh, este era un hombre rico, tenía mucho, ¿no? Y tenía, claro, un administrador. El término administrador en griego es oikonomos, ¿no? O oikonomon, de donde viene la palabra economía, ¿no? Del griego oikonomia, que es eh, literalmente sería la ley de la casa, ¿no? O la regulación de la casa, la administración de la casa. Entonces, eh, el administrador aquí es un mayordomo también, ¿no? Sería un término sinónimo de administrador, el mayordomo, que se encarga de administrar los bienes, ¿no? De un hombre, en este caso un hombre muy rico. Bueno, entonces lo acusan de derrochar sus bienes, este administrador mayordomo. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí, ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar, no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Bueno, aquí tendríamos que darnos cuenta de la situación, ¿no? Era un mayordomo ya de edad, por eso dice la agricultura, ¿no? Que es cavar. No tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. De hecho, los hombres o las personas de edad, pues no les quedaba otra que recurrir a la mendicidad, si no poseían nada. Y entonces dice, ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, 100 barriles de aceite. Bueno, aquí habría que hacer una pausa para explicar el tamaño de la deuda, ¿no? 100 barriles de aceite en términos cuantificables equivaldría a la cosecha de 150 árboles de, de olivas o de aceitunas, de donde se saca el aceite, ¿no? 150. Era bastantísimo. Él le dijo, toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. O sea que le rebajó la deuda, ¿no? eh, del hombre rico a la mitad. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él dijo, 100 fanegas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe 80. Bueno, también es una cantidad tremendamente grande, ¿no? Tremendamente. 100 fanegas de trigo. Bueno, yo en realidad en términos de kilos tal vez haría un mal cálculo, ¿no? Pero es bastantísimo. Y le reduce, dice, a 80. Bueno, y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Bueno, aquí está la dificultad, ¿no? El amo alabó, dice, al administrador injusto, mm, porque había actuado con justicia. De hecho, si era un hombre muy rico, tal vez no le importaría, ¿no? Que haya hecho eso, pero alabó lo que había hecho para procurarse pues una estabilidad ya en su ancianidad, digámoslo así, ¿no?
si era un hombre muy mayor, este administrador o mayordomo. Y aquí dice el Señor Jesús, ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Bueno, hay bastante dificultad en interpretar este pasaje, ¿no? Porque aquí está hablando el Señor Jesús. Los hijos de este mundo son más astutos. En la versión del griego dice los hijos de este siglo, ¿no? O século en latín, ¿no? Que es lo secular, lo que no es necesariamente espiritual o religioso, ¿no? Lo que es del mundo, digámoslo así. Son más astutos con su propia gente, o sea, con los de ellos, con los del mundo, que los hijos de la luz. ¿Con quiénes? Con los hijos de la luz, ¿no? Bueno, aquí habría que tener en cuenta que eh, los cristianos somos administradores de los bienes del reino, ¿no? Solo administradores, no somos dueños. Esto es importante recalcarlos porque así podríamos entender lo del administrador injusto. Bueno, ahora, pues muy superficialmente, ¿no? Porque de lo contrario quedaría un poco pesado. Pero una de las interpretaciones más acertadas sería que a los hijos de la luz, que seríamos nosotros, los cristianos, ¿no? Tendríamos que aprender de este caso, de este administrador o mayordomo injusto, ¿no? Para conseguir bienes espirituales, para ganarse eh, eh, esa estabilidad, digámoslo así, entre comillas, ¿no? De la gente que posiblemente se refiere aquí, extrapolando, ¿no? A los cristianos, eh, favores del cielo, para tener precisamente esa estadía en el cielo, ¿no? O sea, lo que hacía este administrador con la gente, con su propia gente, tendríamos que hacerlo nosotros, obviamente, en la forma espiritual para ganar el reino. No necesariamente en forma injusta, ¿no? Como lo hizo él, que tal vez al hombre rico no se le dio nada, pero posiblemente Dios quiere que hagamos eso, ¿no? Que recurramos a, a gente que está en el cielo, que puede ayudarnos. Esa es la comunión de los santos, precisamente. En eso, el compartir los bienes espirituales, en que nos alcancen esos bienes espirituales, dado los méritos de nuestro Señor Jesucristo y de todos los santos y mártires que están en el cielo, ¿no? Recurrir a ellos, que son hijos de la luz, obviamente. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.